Me negué a darle todo mi dinero a mi hermano, así que mi madre me tachó de egoísta. Así que le mostré cuán egoísta puedo ser en realidad. Mi infancia estuvo marcada por una sola frase: deja de ser tan egoísta. Una vez, cuando tenía 9 años, organicé una venta de garaje con mis cosas viejas y logré reunir casi $100. Durante la cena, emocionada, lo compartí con mi familia. Pero mi madre solo preguntó por qué no le había dado parte del dinero a mi hermano menor, que tenía 8 años en ese entonces. Sentí una culpa tremenda y le pasé a Trent $20. Pero, en lugar de agradecerme, me lanzó una mirada y luego miró a mi madre. Ella, sin pestañear, me dijo que dejara de ser egoísta. Al final, le di a Trent $80. En el fondo sabía que no era justo, pero lo hice de todos modos, porque su aprobación siempre valía más para mí que mis propios sentimientos. Avancemos hasta la semana pasada, cuando cumplí 27. Por primera vez en mi vida, logré estabilidad financiera. Tengo una cuenta de ahorros bastante sólida y un fondo de retiro, que puede no parecer gran cosa, pero para mí, que solía gastar sin control, es un logro inmenso. Y claro, no quería ser egoísta, así que en la última reunión familiar llegué con un gran anuncio. Un compañero de trabajo, experto en Airbnb, buscaba a alguien que invirtiera en la renovación de una casa. A cambio, esa persona recibiría ingresos pasivos 10 veces mayores cada año, de por vida. Yo podría haber aprovechado la oportunidad, pero quise regalársela a Trent. En el camino, me repetía que esa era la última prueba que necesitaba para demostrar que no era egoísta. Pero, por supuesto, mis esperanzas se derrumbaron apenas llegué a la casa de mi madre. Fue Trent quien abrió la puerta. «¿Mamá te dijo que se me rompió la laptop hace unos meses?» Me soltó, sin saludar. Yo me quedé en silencio, y él suspiró con fastidio. «Mamá, te dije que Maggie se iba a olvidar de comprarme una MacBook nueva». Escuché pasos, y de pronto mi madre apareció a su lado, ambos con los brazos cruzados. Entonces ella dijo que, si iba a seguir siendo tan egoísta y no comprarle cosas nuevas a su hijo menor, entonces no merecía tener ni un buen empleo, ni un auto, ni nada. Antes de que pudiera explicar por qué había llegado sin regalos y contarles lo de la inversión de Airbnb, que le daría $5,000 extra al año, Trent me interrumpió. «Maggie, yo siempre te defendí en la escuela. ¿Te acuerdas de los abusivos?» Sí, me acordaba, porque él jamás dejó que lo olvidara. En la secundaria, me hacían la vida imposible todos los días. Una vez, Trent los amenazó y pararon, pero solo por un día. Aún así, él lo contaba como si fuera un héroe de película. Sé que puede sonar ridículo, pero ni siquiera me enojé. Solo sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. En el bolsillo tenía un iPhone nuevo que había comprado para mi madre. Estaba a punto de dárselo, pero siguieron hablando. ¿Sabías que tu hermano acaba de perder su trabajo de cajero en el Quick Check? 10 años ahí y ahora, nada. ¿Cómo piensas ayudarnos en esta situación? De inmediato, la tristeza se transformó en rabia. Observé sus caras llenas de exigencias. Nadie me había invitado a pasar. Pensé en las familias de mis amigas, en cómo recibían con abrazos a sus seres queridos, nunca con gritos, nunca haciéndolos llorar ni tratándolos como sirvientes. Respiré hondo y les pregunté si tenían algún regalo para mí. Mi hermano rodó los ojos. «Claro, todo tiene que ser sobre ti, ¿verdad, Maggie?» Sin decir una palabra, mantuve la cara seria mientras él iba por el regalo. Resultó ser un cupón de descuento para un batido en Burger King. Soy intolerante a la lactosa. Con eso me bastó. Guardé mis regalos y volví al auto. Apenas doblé la esquina, rompí en llanto. Pensé en todas las veces que había cedido a sus exigencias absurdas, todas las veces que los puse a ellos por encima de mí. Creo que fue la primera vez que me permití sentir verdadera rabia, y esta vez quería hacer algo al respecto. Di la vuelta con el auto, dejé el iPhone en el asiento y regresé a la casa. Trent abrió la puerta. ¿Ya terminaste tu berrinche? Ahora repito, ¿dónde están nuestros Trent, lo interrumpí. ¿Quién paga tu factura del celular? El novio de mamá, respondió confundido. ¿Y la gasolina? ¿El seguro médico? ¿Tus pedidos de comida del fin de semana? ¿Tu suscripción al café premium? La sonrisa se borró de su cara. Entonces apareció mi madre. «Mamá, ¿quién paga el alquiler de ustedes? ¿Y el seguro del auto?» Se miraron entre ellos, con esa típica expresión de «Oh, cierto». Verás, yo le había dicho a Trent que el novio de mamá pagaba todo, para que le tuviera cariño. Y cuando mamá estuvo a punto de echar a Trent de casa, le dije que él estaba cubriendo las cuentas. No me quedé para explicar nada. Me fui. Y aunque me sentí como toda una valiente, fue muy difícil. Pasé la noche llorando sin parar. Al despertar, mi celular estaba lleno de mensajes y llamadas perdidas. El primer buzón de voz era furioso. El segundo, amenazante. Para el 10º, ya estaban suplicando hablar conmigo con calma. Era la primera vez que les ponía un alto. Y aunque una parte de mí quería disfrutar ese pequeño triunfo, mi lado más racional ya calculaba las consecuencias económicas. Llevaba años pagándoles todo. Celular de Trent, su seguro médico, servicios de streaming y gran parte del alquiler de mi madre cada vez que no le alcanzaba. Hice cuentas en la calculadora del teléfono y me di cuenta de que estaba gastando casi $2,000 al mes en ellos. Dinero que bien podría haber usado en mi propio futuro. Incluso en la inversión de Airbnb. Las llamadas no paraban en todo el día,
Y por la noche, el tono de mamá ya había pasado de la furia al drama, diciendo que los iban a desalojar si no arreglaba este malentendido. Puse el celular en modo silencio y me acosté temprano. Al día siguiente, 37 llamadas perdidas y mensajes cada vez más desesperados, que el casero amenazaba con echarlos, que las empresas de servicios estaban enviando avisos finales. Por un segundo, sentí esa vieja punzada de culpa. Mi dedo se detuvo sobre el botón de llamada. Casi cedo, una vez más. Pero entonces recordé sus rostros exigiendo regalos mientras ni siquiera me invitaron a entrar. Decidí tomarme el día libre en el trabajo para despejar la cabeza. Pasé la mañana reorganizando mis finanzas y me di cuenta, con sorpresa, de que sin mantenerlos, podía hacer la inversión de Airbnb yo misma. Mientras revisaba números, mi compañera Jamie me llamó para ver cómo estaba, ya que casi nunca falto al trabajo. Al contarle lo que pasaba con mi familia, me invitó a almorzar. Me dijo que sonaba como alguien que necesitaba ser escuchada. Mientras comíamos unos sándwiches en la cafetería cerca de mi departamento, me encontré contándole todo a Jamie. Desde la venta de garaje cuando tenía 9 años, pasando por el acoso en la secundaria, hasta lo que había pasado en mi cumpleaños. Con cada revelación, sus ojos se abrían más y más, hasta que finalmente dejó el tenedor a un lado y dijo: «Maggie, eso no es un comportamiento familiar normal. Eso es abuso financiero». Sus palabras me golpearon como si fueran un puñetazo en el estómago. Pasé el resto del almuerzo en una especie de trance, mientras Jamie me explicaba con delicadeza que lo que había vivido no eran simples actos egoístas de vez en cuando, sino un patrón sistemático de explotación que había sido normalizado para mí desde que era niña. Al llegar a casa, finalmente llamé a mi madre. Mantuve la voz firme mientras le explicaba que ya no cubriría ninguno de sus gastos. Y cuando empezó a llorar diciendo que terminarían en la calle, le respondí con calma que Trent podía buscar otro empleo, o que podían solicitar ayuda de algún programa estatal. Mi madre cambió de tono de inmediato. Su voz se endureció mientras me acusaba de abandonar a la familia en un momento de necesidad, recordándome todos los sacrificios que había hecho para criarme. Pero esta vez, su manipulación emocional me resbaló como gotas de lluvia en un parabrisas. Cerré la llamada con un simple: «Los quiero a los dos, pero no puedo seguir haciendo esto», y bloqueé sus números por el resto de la semana para darme un espacio para pensar. Las siguientes 2 semanas fueron las más tranquilas de mi vida adulta. Invertí en la oportunidad de Airbnb, comencé terapia con una psicóloga especializada en dinámicas familiares, y hasta me uní a un grupo de senderismo local, donde conocí gente genuinamente amable que no esperaba nada de mí a cambio. 3 semanas después de cortar el apoyo económico, recibí una carta de Trent. Comenzaba con reproches, pero hacia el final admitía que quizá habían dependido demasiado de mí, y preguntaba si podíamos hablar en persona. Acepté encontrarnos en un lugar neutral, una cafetería en el centro, en lugar de sus casas o la mía. Llegué temprano para asegurarme una mesa en la esquina, desde donde pudiera verlos llegar. Mi madre fue la primera en llegar. Se veía visiblemente más cansada que como la recordaba, con el cabello recogido en una coleta desordenada en lugar de su peinado siempre impecable. Unos minutos después llegó Trent, vistiendo un uniforme del supermercado local. La conversación comenzó con cierta incomodidad. Mamá explicó que habían tenido que hacer varios ajustes drásticos desde que los abandoné, pero yo solo sorbía mi café, esperando que fueran al grano. Finalmente, Trent admitió que había aceptado un empleo nocturno reponiendo estanterías, y mamá empezó a cuidar niños de los vecinos para poder cubrir los gastos. Pero aún estaban atrasados con el alquiler y enfrentaban una posible orden de desalojo si no conseguían $2,000 antes de fin de semana. Los miré durante un largo rato. Recordé todos mis cumpleaños donde mis regalos eran una ocurrencia de último momento, si es que recibía algo. Todas las oportunidades que dejé pasar para pagar los caprichos de Trent. Todos los años en los que me hicieron sentir que mi valor dependía únicamente de lo que podía darles. «Puedo ayudarles esta última vez», dije al fin, sacando mi chequera. «Pero tengo condiciones». Sus caras se iluminaron de alivio, hasta que les expliqué los términos. Pagaría los $2,000 directamente al arrendador, no a ellos. Y a cambio, ambos asistirían a 3 sesiones de terapia familiar conmigo y mi terapeuta. Mamá se opuso de inmediato, diciendo que no había nada en nuestra familia que necesitara arreglos por parte de una desconocida. Pero Trent, para mi sorpresa, le dio un codazo y murmuró: «Son solo 3 sesiones, mamá, y necesitamos el dinero». Escribí el cheque en ese momento, dejando claro que esa sería la última ayuda financiera que recibirían de mí, a menos que se tratara de una verdadera emergencia. Y aunque mamá no lo ocultó, ambos aceptaron las condiciones. La primera sesión fue un desastre. Mamá pasó toda la hora justificando su manera de criarme, y Trent alternaba entre defenderla y hacer pucheros, mientras yo me sentía como si tuviera 9 años otra vez. Pero mi terapeuta, la doctora Chen, manejó la situación con maestría. No presionó demasiado, pero tampoco permitió que mi madre reescribiera la historia a su manera. La segunda sesión, una semana después, fue un poco menos tensa. Trent incluso admitió que quizá había sido algo consentido de niño, aunque mamá seguía insistiendo en que solo había intentado evitar que yo me volviera egoísta como lo había sido mi padre.
Para la tercera sesión, algo había cambiado. No fue una transformación radical, pero sí lo suficiente como para que, cuando la doctora Chen nos pidió decir algo que apreciáramos del otro, mamá dijera que estaba orgullosa de lo responsable que me había vuelto con el dinero. Quizá fue el primer cumplido sincero que me dio en años. Después de cumplir con las 3 sesiones obligatorias, pensé que mi familia desaparecería de la terapia y de mi vida. Pero para mi sorpresa, Trent me llamó la semana siguiente para invitarme a tomar un café. Solo él y yo. Nos encontramos en la misma cafetería, y durante la primera hora solo charlamos de forma incómoda sobre su nuevo trabajo y mi inversión en Airbnb. Pero luego se aclaró la garganta y dijo: la doctora Chen me hizo darme cuenta de algunas cosas, sobre cómo te traté cuando éramos chicos. Asentí sin decir nada, conteniendo las emociones mientras él seguía. Supongo que siempre te vi como la hija perfecta, la que tenía todo resuelto, y me daba envidia. Así que cuando mamá me daba la razón, se sentía bien, ¿sabes? Parecía incómodo, pero continuó. He estado pensando en todas las veces que me ayudaste con dinero, y quiero devolvértelo. No todo de golpe, claro, pero tal vez un poco cada mes. Me sorprendí tanto que casi derramé mi café. Le aseguré que no era necesario, pero él insistió, sacando un sobre con $200 en efectivo. Es un comienzo. La relación con mamá seguía siendo más complicada. Asistió a una sesión más de terapia por su cuenta antes de declarar que no la necesitaba, pero dejó de llamarme para pedirme dinero. En su lugar, enviaba de vez en cuando mensajes cortos pero cordiales, preguntando por mi trabajo o mandando fotos de su jardín. 6 meses después de nuestra confrontación, mi inversión en Airbnb comenzó a dar frutos. Ganaba $1,200 adicionales al mes, que dividí entre un aumento en mi fondo de retiro y una cuenta de ahorro separada para el pago inicial de mi futura casa. También volví a salir en citas, después de años evitando relaciones por miedo a que alguien me drenara emocional y económicamente como lo hizo mi familia. Fue así como conocí a Brandon, un maestro de arte en una escuela primaria, tan prudente con el dinero como amable de corazón. Nuestra primera cita empezó con un café, se extendió hasta la cena, y terminó con un paseo bajo la luz de la luna junto al río, hablando de todo, desde sueños de la infancia hasta metas financieras. Y por primera vez, le conté sobre mi situación familiar sin sentir vergüenza. Un año después de haber comenzado nuestra relación, Brandon me propuso matrimonio durante un fin de semana de campamento. Sacó un anillo sencillo pero hermoso, después de que habíamos subido a un mirador con vistas espectaculares del valle. La planificación de la boda volvió a poner en evidencia la dinámica con mi familia. Los padres de Brandon querían colaborar generosamente con la ceremonia, mientras que mi madre solo ofrecía críticas sobre cada decisión, y Trent me preguntó si podía llevar 3 acompañantes distintos. Sentí que estaba cayendo de nuevo en viejos patrones, intentando complacer a todo el mundo, menos a mí, hasta que Brandon, con toda su ternura, me recordó que ese día era nuestro, no de ellos, y que debíamos planearlo a nuestra manera. Optamos por una ceremonia íntima en un jardín botánico, con apenas 50 invitados. Cuando llamé a mamá para contarle nuestra decisión, me preparé para su desaprobación, pero, para mi sorpresa, simplemente preguntó qué debía ponerse y si podía ayudar en algo. La noche anterior a la boda, durante la cena de ensayo, Trent me llamó aparte y me entregó un sobre con 15 billetes de $100. Me explicó que había estado ahorrando para devolvérmelo y quería darme esa parte como regalo de bodas. Lo abracé, quizás por primera vez como adultos, y sentí que algo se reparaba entre nosotros, algo que ni siquiera sabía que seguía roto. El día de la boda fue perfecto en su imperfección. Mi velo se enganchó en un rosal mientras caminaba hacia el altar. El sobrino de Brandon anunció que necesitaba ir al baño justo en medio de nuestros votos, y la empresa de catering olvidó los platos vegetarianos. Pero rodeados de amor verdadero y alegría, nada de eso importó. Mi madre incluso me sorprendió dando un brindis que, aunque breve, reconocía lo orgullosa que estaba de la vida que había construido por mí misma. Brandon y yo nos adaptamos con facilidad a la vida de casados. Fusionamos nuestras finanzas y proyectos futuros de manera equilibrada y respetuosa. Y cuando un año después quedé embarazada, enfrentamos la noticia como un equipo, investigamos opciones de cuidado infantil y ajustamos el presupuesto juntos. Mi relación con mi familia siguió evolucionando, aunque lentamente. Mamá aún hacía de vez en cuando comentarios sobre mi estilo de vida lujoso cuando visitaba nuestra modesta casa de 3 habitaciones, y Trent a veces olvidaba nuestros cumpleaños o cancelaba planes a última hora. Pero los viejos patrones de explotación económica se rompieron definitivamente cuando nació nuestra hija Ellie. Recuerdo haber visto a mi madre sostener a su nieta por primera vez, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, y sentí una mezcla de emociones. Esperanza de que mi hija nunca conociera el amor condicionado con el que yo crecí, miedo de, sin querer, repetir los patrones de mi infancia, y una firme determinación de construir un legado familiar diferente. A medida que Ellie pasó de bebé a niña pequeña, me volví muy consciente de cómo le hablaba sobre el dinero. Tenía mucho cuidado de no usar jamás la palabra egoísta,
incluso cuando se negaba a compartir sus juguetes con primos o amigos. Brandon notó mi ansiedad en esas situaciones y me sugirió que leyéramos libros sobre educación financiera saludable para niños. Eso me ayudó a entender que fomentar la generosidad no tenía por qué significar renunciar al amor propio. Cuando Ellie cumplió 3 años, empezamos a darle una pequeña mesada dividida en 3 partes. Una para gastar, otra para ahorrar y una para compartir. Ella decidía cómo usar la parte para compartir, ya fuera comprando un regalo para alguien o donando al refugio de animales que tanto le gustaba visitar. Durante una cena dominical, mi madre cuestionó ese enfoque. Preguntó por qué complicábamos las cosas en lugar de enseñarles simplemente a compartir todo. Pero yo le expliqué con calma nuestra filosofía, mientras Brandon me apretaba la mano debajo de la mesa en señal de apoyo. La verdadera prueba llegó en el 5º cumpleaños de Ellie. Trent llegó sin regalo, y con algo de vergüenza explicó que lo habían despedido otra vez, y no podía permitirse comprarle nada. La antigua Maggie le habría dado dinero más tarde, o habría fingido que su presencia era suficiente como obsequio. Pero esta vez, le sugerí que le regalara tiempo a Ellie. Tal vez llevarla al parque el próximo fin de semana, o enseñarle a pescar en el lago cerca de su departamento. Trent se sorprendió, pero aceptó, y esa salida se convirtió en una tradición mensual que benefició a ambos mucho más que cualquier juguete. Con el paso del tiempo, nuestra familia creció con la llegada de unos gemelos 2 años después. Fue entonces cuando Brandon recibió una oferta para dirigir el departamento de arte en una prestigiosa escuela privada al otro lado del estado. Una gran promoción, con mejor salario y beneficios, pero que implicaba mudarnos lejos de mi familia. 10 años atrás, habría rechazado la oportunidad sin pensarlo, convencida de que mi obligación hacia mamá y Trent tenía más peso que cualquier otra cosa. Pero ahora, por primera vez, me sentía libre de sopesar los pros y los contras sin esa culpa asfixiante. Le conté a mamá sobre la posible mudanza durante un almuerzo. Esperaba resistencia o manipulación emocional, pero me sorprendió con preguntas sensatas sobre las escuelas de la nueva zona y si el costo de vida sería más bajo. Hacia el final de la conversación, se le humedecieron los ojos y admitió que extrañaría ver a los nietos con regularidad, pero luego propuso visitarnos durante las vacaciones escolares y hacer videollamadas semanales. La mudanza resultó ser justo lo que nuestra familia necesitaba. Brandon prosperó en su nuevo cargo. Yo encontré un trabajo de medio tiempo como contadora, que me permitía tener flexibilidad con los niños. Compramos una casa con una habitación extra destinada exclusivamente a las visitas familiares. Mamá venía una semana cada verano, y aunque sus visitas no siempre eran fáciles, seguía opinando sobre todo, desde cómo cargaba el lavavajillas hasta qué actividades extracurriculares debían hacer los niños. La distancia física había creado límites emocionales que hicieron nuestra relación mucho más saludable. La vida de Trent dio un giro inesperado cuando conoció a Vanessa, una mujer práctica y decidida, dueña de una exitosa empresa de jardinería. Necesitaba un encargado de operaciones, y Trent encajó. Lo que empezó como una relación profesional se transformó en algo más. Lo observé con una mezcla de asombro y alegría, convertirse en alguien que trabajaba duro y se sentía orgulloso de sus logros. Cuando se comprometieron, apenas 6 meses después, Trent me llamó para pedirme que fuera su persona de honor en la boda. Dijo que yo era la única que siempre había estado ahí para él, incluso cuando no lo merecía. La ceremonia fue sencilla y práctica, en el jardín bellamente decorado de Vanessa. La comida vino de la charcutería local y las decoraciones fueron hechas por su hermana, que era muy hábil con las manualidades. Durante la recepción, Trent me llevó a un lado para mostrarme algo en su celular. Una cuenta de ahorros con mi nombre como beneficiaria. Contenía más de $12,000. Me explicó que era el monto total que había calculado que yo había gastado en apoyarlo durante los años, con intereses incluidos. Intenté rechazarlo, diciéndole que no era necesario, pero él insistió en que completar ese reembolso era algo fundamental para su propio crecimiento. Vanessa me ayudó a entender, me dijo, que no puedo comenzar de verdad una nueva vida con ella hasta que haya saldado las deudas del pasado.